Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos y sintonizarnos una vez más en el mundo del retail. Como siempre, bueno, pues preocupados por llevarles a ustedes los temas de mayor interés para el comercio detallista. Y bueno, pues hoy tenemos un programa muy interesante. Tenemos la oportunidad de platicar con la Asociación de Desarrollos y Desarrolladores Inmobiliarios, la ADI, en la representación de su directora general, María José Fernández, a quien le agradezco muchísimo que nos tome esta entrevista. María José, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Gladys? Muy buenas tardes, pues con el gusto de estar con ustedes y con tu auditorio. Al contrario, de verdad nosotros agradecemos mucho, hemos tenido, bueno, pues oportunidad de tener acercamiento, pero creo que en estos momentos resulta más que fundamental tener un contacto con ustedes, porque, bueno, me encantaría para iniciar y para que nuestra audiencia pueda más o menos entender por qué la importancia de esta entrevista, me encantaría que nos platicaras un poco al respecto de la asociación, exactamente a qué se dedica la AVI. Con mucho gusto. Mira, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, la ADI, está conformada por 76 socios. Son desarrolladores inmobiliarios que están en todo el país y estamos en todos los sectores. Hacemos vivienda social, media y residencial. Hacemos hoteles, centros comerciales, naves industriales, edificios de oficinas, hospitales, algunos también obra pública, y mucho de lo que se hace actualmente son estos proyectos que se llaman de usos mixtos, en donde a lo mejor tienes un centro comercial con una torre que es un hotel, otra torre que es de oficina. Realmente están en todo el país, muchos están basados en la Ciudad de México. Tenemos un capítulo en Guadalajara, que es el capítulo occidente, y también tenemos oficinas en la Riviera Maya, puesto que hay importantes proyectos turísticos. Nosotros tenemos que ver muchísimo con toda la cadena de suministro del sector inmobiliario. O sea, nosotros tenemos una injerencia muy importante en el crecimiento económico de la ciudad. No solamente generamos empleos con los albañiles durante la obra o en nuestros inmuebles ya una vez que están operando, sino que también tenemos una injerencia con abogados, arquitectos, ingenieros y con toda la cadena de suministro, concreto, vidrio, acero, artículos de baño para hotelería. La verdad que sí somos una industria muy importante ahora que estamos pasando por momentos difíciles en la economía nacional. Hemos encontrado, la verdad, que mucho diálogo con las autoridades para poder trabajar de la mano y poder impulsar la reactivación económica de la ciudad. Sí, justamente de eso me gustaría platicar. Sé que tienen ahí varios proyectos muy interesantes. Me gustaría, bueno, que necesitaba como que ponernos en contexto para que toda la gente entienda cuál es la importancia de la asociación que representas, que estás dirigiendo. Y bueno, pues la importancia también en este momento de reactivación económica para nuestro país, que es fundamental a través de todo lo que se genera y todas estas sinergias que se mueven al interior de una asociación tan importante. Me gustaría también platicar un poco al respecto, no sé si sea la manera correcta de empezar, yo creo que sí, estabas mencionando en relación pues a toda esta incertidumbre económica, a toda esta difícil situación que venimos arrastrando ya de 2 años anteriores, ¿no? El 2020 y el 2021 han sido 2 años muy polémicos en la economía de nuestro país, precisamente por toda la emergencia sanitaria y todo lo que se provocó en relación a pues, la economía al paralizar centros comerciales, al paralizar actividades, a que al principio, bueno, pues la construcción estaba considerada como una de los factores esenciales, en fin, se cerró, en fin, todo se cerró y esto generó mucha incertidumbre. Ante este panorama, me gustaría iniciar, y es lo que te comentaba, porque después hablaremos más a detalle de los proyectos que tienen. ¿Cuál sería la proyección económica o cuáles son las proyecciones que tiene ahorita en mente para 2022? Ya estamos, bueno, pues en el primer trimestre de este año, pero ya tienen ustedes toda una estructura formal que está en ciernes y que estará arrancando para todo lo que será este año. ¿Hacia dónde se dirige la ADI? Como sabes, el sector inmobiliario fue altamente
tuvimos unas repercusiones muy fuertes con la pandemia. Eh, Como bien acabas de decir, todo se cerró. Tuvimos que trabajar de forma muy estrecha con la Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda para que la construcción fuera considerada actividad esencial, como bien mencionaste, por la cantidad de empleos que genera y por la importante reactivación económica. Y de ahí también trabajamos con los gobiernos de varios estados y también con los gobiernos de la Ciudad de México para crear protocolos para que los trabajadores estuvieran trabajando de forma segura en las obras, por un lado, y luego también, por ejemplo, en los centros comerciales. Todo esto generó que la actividad se fuera recuperando poco a poco, porque como bien sabes, pues muchos locatarios de centros comerciales tuvieron que cerrar sus negocios, mucha gente perdió su empleo, lo mismo en las oficinas, que las oficinas estuvieron pues más de un año cerradas, donde también se perdieron muchos empleos y muchas oficinas tomaron la decisión de cerrar. Ni qué decir de los hoteles, que al principio también estuvieron cerrados, y los vuelos también paralizados, que tuvo pues un efecto muy dramático en la hotelería, que afortunadamente en todos los casos estamos viendo una recuperación. En el caso, por ejemplo, de la hotelería, la recuperación de los hoteles de negocios en las ciudades ha sido más lento, y en los hoteles de playa estamos viendo una recuperación más importante. Esto mucho ocasionado también por el cierre de las oficinas, que muchas personas de negocios decidieron no viajar, puesto que no tenían que hacer visitas a las oficinas, porque todas las reuniones eran vía Zoom. Entonces, al estar cerradas las oficinas, esto tenía un impacto muy importante en los hoteles, en los restaurantes, en el comercio, en los servicios, hasta en el comercio ambulante, que lamentablemente en nuestro país es muy importante. En los centros comerciales también trabajamos con estos protocolos para que, en primer lugar, los trabajadores de los centros comerciales estuvieran protegidos y, en segundo, para que también todos los visitantes se sintieran en un lugar seguro. Elaboramos estos protocolos, los cuales se implementaron de forma muy estricta y hemos podido ver una recuperación paulatina. Yo te podría decir que ahorita ya estamos casi cerca del 90% de ocupación ya en centros comerciales. Eh, con el semáforo verde en la Ciudad de México, por ejemplo, también estamos viendo ya que varios contratos en oficinas se están volviendo a negociar. Estamos viendo una recuperación más rápida en estados donde pasaron a semáforo verde o tuvieron menos restricciones. Estamos viendo una recuperación más importante. Pero volviendo a tu pregunta de cuáles son las expectativas en cuestión de inversión y de crecimiento, en LADI ahorita estamos concentrados en tratar de recuperar todo lo que se quedó rezagado. Por el tiempo que las obras estuvieron cerradas, el tiempo en que tuvimos que trabajar con menos empleados. Entonces, ahorita estamos tratando, por ejemplo, de trabajar con las autoridades para tratar de eficientar todos los permisos y licencias que se han venido quedando pues muy retrasados, para tratar de acelerarlos y hacerlos más expeditos y tratar de reactivar esos proyectos y esas inversiones. Proyectos que quizá se pensaban iniciar a fines de 2021, principios de 2022, que los inversionistas están siendo muy cautelosos, porque, por ejemplo, en el caso de la vivienda, pues se cayó la venta de vivienda. Mucha gente perdió su empleo, mucha gente no estaba segura si iba a poder comprometerse con una hipoteca a 15, 20 años. No sabía si iba a tener una reducción en su sueldo. Entonces, tuvo una caída muy importante en la venta de vivienda. Entonces, muchos inversionistas están esperando primero a poder vender las propiedades que ya tienen y que se retrasó muchísimo la venta. Muchos proyectos, por ejemplo, de oficinas que no van a iniciar
hasta no saber exactamente qué va a pasar con este modelo híbrido y las adecuaciones que están haciendo actualmente en las oficinas, en los diferentes espacios, de cómo vamos a colaborar dentro de los espacios de oficinas. Entonces, hay muchos proyectos que no se van a iniciar a corto plazo. Siento que los inversionistas están siendo muy cautelosos, están viendo cómo se pueden, cómo se va a mover los productos que ya tienen ahorita en venta que están muy lentos y qué es exactamente lo que va a pasar. Aunque he de confesarte y todavía pues hay muchos desarrolladores que siguen siendo pues muy arriesgados, que han pasado ya otras crisis a lo largo de su trayectoria y que pues están arriesgándose. Los proyectos que hacen los socios de LADI son proyectos muy importantes, son proyectos muy grandes, son proyectos que quizá tardan 2, 3, 4, 5, hasta 7 años, porque se hacen en etapas. Entonces sí hay uno que otro muy arriesgado que está diciendo, no, en el momento en que yo termine este proyecto, la economía va a regresar, y hay proyectos que sí se están iniciando, pero en general te diría que hay mucha cautela. Y además, pues es de esperarse como que estamos en una etapa de reconstrucción o de reingeniería o de saneación, se podría decir, de lo que ha sido todo este tiempo, pero bueno, pues siempre motivados y viendo hacia adelante para poder reactivar la economía, que yo creo que es un factor importante que todas las asociaciones, en este caso, pues obviamente me refiero a ADI, pero también me refiero a la ANTAD, están buscando o están promoviendo para el sector. El proyecto precisamente de reactivación de la economía de la Ciudad de México, tuve oportunidad de leer algunas declaraciones en este sentido de ese trabajo conjunto que se está haciendo y no sé si te gustaría platicar un poco más al respecto de en qué consiste y cuáles son sus alcances. Sí, mira, con la jefa de gobierno y su gabinete ya llevamos varios meses trabajando. Este trabajo está encabezado por la jefa de gobierno, por la Secretaría de Finanzas y el secretario de Desarrollo Urbano, el secretario de Desarrollo Económico. Y al parecer la jefa de gobierno va a hacer un anuncio en los próximos días. Ya dio un adelanto la Secretaría de Finanzas. Pero bueno, por ejemplo, en el caso de vivienda asequible se va a hacer un descuento en el pago del predial por 5 años. Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Urbano, que para proyectos grandes se tiene que hacer un sinnúmero de trámites. Antes se tenía que hacer un impacto urbano, un impacto social, un impacto ambiental. Ahora la Secretaría de Desarrollo Urbano va a hacer que se saque nada más un solo permiso, y nos dijeron que este permiso se va a tener que sacar en un máximo de 60 días, lo cual pues es una noticia muy importante para nosotros. También están trabajando en el plan maestro de la zona rosa y de la Basílica, que son zonas muy importantes en donde se pueden regenerar, son zonas abandonadas y no ha habido nuevos proyectos, entonces quieren estimular la creación de nuevos proyectos y están dando facilidades y están dando mayores dimensiones para poder construir en estas zonas. Y también nosotros tenemos que pagar, los desarrolladores tenemos que pagar diferentes factibilidades por el impacto que va a tener por el consumo de agua, por el impacto que va a tener a la movilidad o para el espacio público, para regenerar las zonas en donde llevamos a cabo los proyectos, y entonces van a crear un sistema de tabulación que va a ser mucho más fácil para los desarrolladores poder llevar a cabo los proyectos de forma más expedita. ¿Cuáles son las posibilidades de que un proyecto así como el que me estás comentando pudiera hacerse extensivo a otros estados de la República Mexicana? En esta parte también estaría participando ADI. ¿Hay comentarios o ya pláticas entabladas al respecto? O, bueno, se están concretando ahorita a lo que es Ciudad de México y posiblemente más adelante contemplar otras entidades. No, nosotros tenemos presencia a nivel nacional. Entonces, este trabajo, digo, por supuesto, la Ciudad de México representa cercano a un 40% de las inversiones que hacemos en la ADI, pero nosotros constantemente trabajamos de forma muy cercana con diferentes estados. Por ejemplo, en el estado de Jalisco tenemos una excelente relación con el gobernador y con diferentes presidentes municipales y alcaldes.
en donde hemos encontrado una magnífica disposición y una apertura para generar una mayor inversión y nos han otorgado facilidades. Cuando digo facilidades, los socios del ADI cumplen con absolutamente todo lo que dice la ley. Es simplemente para hacerlo más expedito, porque te digo, son proyectos grandes y son complejos. Entonces, algo que a lo mejor en términos normales se hubiera tardado año y medio, 2 años, hay estados que lo están analizando de forma más puntual y poder sacar los permisos en menos de 6 meses. Te digo, en el estado de Jalisco tenemos una excelente relación con el gobernador de Quintana Roo, el gobernador de Yucatán. Estamos ahora también trabajando con el gobierno de Baja California. Eh, o sea, a nivel nacional, en el Bajío se ha impulsado muchísimo el desarrollo inmobiliario. Sí vemos mucha disposición de diferentes gobiernos estatales, por lo mismo que te mencionaba en un principio. El desarrollo inmobiliario es un motor muy importante de la economía y un generador de empleo inmediato. Entonces sí vemos esa receptividad en diferentes gobiernos para trabajar de la mano. María José, en relación al cambio en el uso de los espacios inmobiliarios, y bueno, todo esto, como ya lo mencionabas hace unos instantes o al inicio de esta plática, todo esto motivado por la pandemia, pues la firma del convenio que precisamente han hecho con la Ciudad de México para poder facilitar y para poder eficientar todos los servicios en plataformas digitales, así como las entregas de mercancías, bueno, pues es también digno de llamar la atención y me encantaría que nos platicaras al respecto. Sí, por supuesto. El gobierno de la Ciudad de México se acercó a nosotros para decirnos que las condiciones en las que estaban trabajando los empleados de las plataformas no eran adecuados, que muchas veces preferían estar esperando la mercancía o que la plataforma les mandaba alguna orden que tenían que cumplir con algún restaurante o alguna tienda. Ellos preferían esperar fuera de los centros comerciales para poder dar el servicio de forma más rápida. Y esto hacía que estuvieran en lugares en donde tenían riesgos, su seguridad estuviera en riesgo, o que causaran cuestiones de tráfico, que se viera como desorden, que la gente que tenía que cruzar la calle quizá no podía porque estaba llena de motos. O sea, era algo que no estaba ordenado. Como bien sabes, pues fue algo que tuvo un crecimiento de más del 100% el comercio por vías pues, de plataformas electrónicas muy importante en la pandemia. Entonces, ninguno de los que tenemos que ver en el proceso, ni los mismos locatarios de los centros comerciales, ni los centros comerciales, nos habíamos acercado ni habíamos previsto este problema. Entonces, el gobierno de la Ciudad de México nos sentó a todos a la mesa y vimos la necesidad de poner orden y de ser más cuidadosos con la seguridad tanto de los trabajadores de las plataformas como de la seguridad de los usuarios de los centros comerciales. Y aquí lo mismo, nosotros en LADI elaboramos un protocolo muy seguro para que todos los trabajadores de las plataformas pudieran entrar a lugares, nosotros le llamamos de delivery, o sea, lugares de entrega dentro de los centros comerciales, en donde ellos se sintieran seguros, pudieran dejar estas maletas que ellos traen, pudieran tener acceso al baño, si a lo mejor la moto o la bicicleta hubiera tenido algún tema que tuvieran que revisar, que pudieran estar en un lugar seguro para hacerlo. Y mismo para los usuarios de los centros comerciales, que muchas veces a lo mejor iba la persona que iba a entregar un pedido, que iba con esa caja y iba corriendo y a lo mejor molestaba a algún usuario del centro comercial o entraba al baño y no tenía dónde dejar la caja. Y era algo pues que no estaba bien organizado y era incómodo para todos. Bueno, pues ahora eso está perfectamente regulado. Tienen un espacio especial dentro de los centros comerciales. También, obviamente, los inquilinos están informados de cómo funciona este protocolo. Entonces, todos estamos trabajando de forma mucho más segura, más ordenada y que todos estamos de acuerdo en que este es el mejor funcionamiento para todos, ¿no?
Otra de las cosas que yo creo que no esperábamos nadie y que, bueno, pues evidentemente tiene que ver con este confinamiento, con este serie de actividades esenciales y no esenciales, y que lastimó mucho, sin duda, a los centros comerciales, a todas las tiendas departamentales, muchos asociados de ANTAD, y que justamente se tuvo que llegar a negociaciones para no frenar o para no cerrar o para lograr hacer prevalecer estos negocios, evitar la mayor cantidad de cierres posibles de diferentes tiendas y formatos para poder continuar con la reactivación de la economía. ¿Cómo influye o qué papel jugó la ABI necesariamente en esta negociación, en estos acuerdos a los que se pudieron llegar? O sea, ¿te refieres en los temas de reactivación económica? Sí, y en cierre en todo lo que pasó en grandes espacios comerciales que se tuvieron que cerrar, las tiendas que no podía haber acceso, que estaba limitado el aforo, en fin, ¿qué papel juega la ABI en esto? Mira, nosotros cuando empezamos a hablar con las autoridades para decirles, bueno, pues la cantidad de empleos que se estaban perdiendo por el cierre y por las medidas de sanidad tan rigurosas que estableció el gobierno, pues nos dijeron que nos entendían, pero pues que el gobierno tenía que seguir tomando estas medidas para evitar que se expandiera más los contagios. Y además, entendíamos al gobierno porque igual que los hicieron los desarrolladores inmobiliarios, los hicieron las escuelas, todos los sectores se acercaron al gobierno para, por favor, permítanos abrir de forma paulatina. Creo que la manera en la que operó la ADI y por la que pudimos tener tan buenos resultados es porque nosotros tenemos un área de investigación interna dentro del ADI y pudimos llevar a cabo estudios muy puntuales de cuáles eran las implicaciones que tendría para la reactivación económica de los diferentes estados y ciudades del país, el que nos permitieran abrir de forma paulatina. Entonces, por supuesto, elaboramos estos protocolos de seguridad para los trabajadores y para los visitantes, y esto nos permitió, nosotros mandábamos un monitoreo diario del número de contagios que había dentro de las empresas, de los empleados que había en centros comerciales y oficinas, y también mandábamos un monitoreo de la cantidad de gente que entraba, por qué puerta entraba, por qué puerta salía, cuánta gente entraba a pie, cuánta gente entraba por el estacionamiento. O sea, teníamos un monitoreo muy riguroso. El gobierno se sintió seguro porque vio muchísimo control, no sintió de que estas eran zonas donde a lo mejor había ríos de gentes donde no se podían contener los contagios, y ni qué decir, por supuesto, de que las medidas sanitarias se acataron al pie de la letra. O sea, no había manera de que ninguna persona entrara a una tienda o a un centro comercial sin tener tapabocas, sin haberse puesto gel, sin haberse tomado la temperatura. Entonces hubo muchísimo control desde un principio. Entonces eso hizo que esta relación tan puntual, tan diaria que llevábamos con el gobierno nos dijera, no, pues sí, nada más estaban abiertos al 20%, ahora pueden abrir el 30%, ahora pueden abrir al 40% y así hasta que llegamos al 100%, porque vieron que eran espacios muy seguros. En esta posición que tienes en la Dirección General de ABI, ¿cuáles crees que son los puntos de convergencia más importantes entre ambas asociaciones? Y me refiero, por supuesto, a la ABI y la ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. ¿Dónde son los puntos que podemos coincidir y cómo podríamos fortalecer las líneas de trabajo conjunto? Nosotros tenemos una relación muy cercana con la ANTAD. Tenemos las mismas preocupaciones, tenemos los mismos objetivos, tenemos muchas áreas de oportunidad en común, muchos retos en común. Y, por ejemplo, trabajamos muchísimo en conjunto en cuestión de legislación. Nosotros en LADI, al igual que la ANTAD, tenemos monitoreo en los diferentes congresos locales, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y muchas veces que vemos legislaciones que puedan ser adversas para nuestras industrias, colaboramos conjuntamente para ir con documentos que comprueben cuál es nuestra posición y por qué estamos tan convencidos de defenderla.
tenemos un diálogo conjunto con los senadores y con los diputados, ya sea a nivel federal o a nivel local, para tratar de explicarles cuál es el punto que para nosotros es tan importante, tratar de entender también cuál es el punto de los congresistas y poder llegar a un acuerdo. Esta actividad conjunta la llevamos haciendo ya desde hace varios años y la verdad que ha rendido frutos muy positivos. Este tema que te estoy hablando de la pandemia, por supuesto que también colaboramos de forma, pues, o sea, estábamos muy entrelazados, de manera como íbamos a colaborar y cuál era la mejor manera de hacerlo, porque esto te lo estoy platicando de forma muy rápida, pero cuando tuvimos que implementar todas estas medidas, cuando los centros comerciales estaban cerrados con unas pérdidas millonarias y tratando de no perder empleos, todas estas medidas finalmente eran inversiones que se tenían que hacer. Entonces, ver de qué manera se te podían hacer esas inversiones, pues cuidando la manera de que no cerraran las tiendas y no se perdieran los locales comerciales de las pequeñas empresas y que mucho menos se perdieran los empleos. Entonces, te puedo decir que tenemos muchísimos temas en convergencia con la ANTAD y siempre hemos tenido una excelente relación. ¿Cómo visualizas lo que continúa de este año? Vamos, el optimismo, ya mencionabas, estamos ahorita en una etapa de sanación y pues me suena muy lógico. Sin embargo, esta reactivación, esta recuperación, ¿crees que ya para finales de este año podemos estar hablando de un avance? ¿Crees que es algo que va a demorar algún tiempo más? En ese tipo de análisis, ¿cuáles son las proyecciones de Adi? Mira, el sector inmobiliario es un sector complejo, o sea, no es tan fácil de reactivarlo una vez que pasó por una crisis tan fuerte. Entonces, creo que va a tomar tiempo. Creo que hacia fines de este año vamos a empezar a ver un ritmo de reactivación más importante. Lo que estamos viendo ahorita es no estamos, digamos que, generando nuevos proyectos de forma inmediata, por lo que te mencionaba que estamos siendo muy cautelosos. Yo quisiera pensar que para 2023, 2024 vamos a empezar a ver, vamos a regresar quizá a los montos de inversión que teníamos en 2018, 2019. Pues con eso estaría cerrando esta entrevista. De verdad, quiero agradecer muchísimo, María José, que nos tomaras este tiempo. Sabemos que pues tienes una agenda ocupada, pero era importante para todos nuestros asociados conocer un poco al respecto del trabajo que se está realizando en AVI, las perspectivas que tienen, por supuesto, y también, bueno, pues puntos de vista que tienen que converger para poder entre todos generar la reactivación económica de nuestro país. No sé con qué te gustaría despedirte. Pues mira, como está el desarrollo inmobiliario en este momento, es un gran momento para los usuarios. Es decir, si tú quieres comprar un departamento, nunca lo vas a encontrar más barato que ahorita, porque los departamentos que están a la venta en este momento se construyeron con los precios de los insumos del acero, del concreto, del vidrio, con precios de 2018-2019. Y lamentablemente estos precios se han incrementado en más de un 20%. Entonces, un poco por la caída de los precios y un poco también porque no han subido, es un magnífico momento de hacerte de una casa. Es un buen momento, por ejemplo, de rentar una oficina AA o AAA o de la oficina que sea de tu presupuesto, porque hay muchas oficinas que se desocuparon y que ya están adecuadas. O sea, simplemente tienes que llegar con tu escritorio y ponerte a trabajar. Entonces, y lo mismo los centros comerciales, también tienen opciones muy atractivas. Entonces, curiosamente, para los usuarios del sector inmobiliario, es un gran momento para o abrir una tienda, o poner una oficina, o comprar una casa, o irte de vacaciones, porque tienes precios competitivos también en los hoteles. Entonces, que lo consideren y que lo valoren, porque sí estamos en un momento muy particular para todos los usuarios del sector inmobiliario. Y se me hace un excelente mensaje para cerrar este programa y que estoy segura que toda la gente que nos escucha, nuestros asociados,
bueno, todas las personas que forman parte de este mundo de la cadena detallista de nuestro país, bueno, pues estarán pensando en cómo aprovechar esta oportunidad que se presenta en estos momentos para, bueno, pues poder crecer en lo particular, pero también para ayudar a la reactivación económica de nuestro país. María José, no me resta más que agradecerte muchísimo que nos tomaras esta entrevista. Con muchísimo gusto, Gladys. Que tengas bonita tarde. Hasta luego. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias, María José. Despedimos así esta plática con la directora general de la ADI, que, bueno, pues ya hemos estado platicando en relación a cuáles son las perspectivas que se tienen en el sector inmobiliario para nuestro país. Y me resta solamente agradecerle a usted que amablemente nos sigue muy puntual todos los miércoles del mundo del retail. Gracias por su participación, gracias por acompañarnos y le recuerdo que el próximo miércoles, muy puntuales, como siempre, a las 11 nos escuchamos y nos vemos a través de Intermex, Data Radio, Antat Radio, nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Tenga usted una excelente tarde.